Listo, bueno. Ustedes, como ya me conocen, pues mi nombre es John Freddy Granados. Soy contador público de profesión. De vocación soy astrólogo. Pues esas son las cosas que más me gustan hacer en la vida, son mi pasión. Pues porque he encontrado esa similitud entre esas dos áreas. Al principio, y es muy común que la gente diga, uy, pero ¿por qué usted, cómo así que contador y después que astrólogo? Pues yo le he encontrado mucha similitud porque las dos se tratan casi de lo mismo, que es dar una guía a la gente pues en diferentes ámbitos, uno en el ámbito material, otro en el ámbito espiritual. Así como una empresa, una persona necesita esa guía para poder manejar sus recursos, la astrología pues nos ofrece precisamente también esa guía para poder, digamos que manejar nuestra vida, encontrar nuestros activos o lo que es nuestro, nuestros talentos, nuestras virtudes y también nuestras debilidades para tratar de potenciarlas y así poder encontrar nuestro camino o nuestra misión en este mundo material. Entonces, bueno, como ustedes ya me conocen, entonces voy a darle pues espacio y la palabra a mi compañera y colega Diana, que va a ser la otra persona que va a estar conmigo dando este curso. Gracias, John. Bueno, mi nombre, mucho gusto. Me encanta que estén acá. Muchas gracias. Súper agradecida que nos hayan dado ese voto de confianza tan gigante de lo que es depositar este tipo de conocimiento en ustedes, porque realmente sí es un conocimiento que le cambia a uno la vida. Mi nombre es Diana Calderón. Soy abogada. Mm, la astrología prácticamente que me ha gustado toda la vida, pero el bichito realmente fuerte, fuerte, fuerte me picó hace 3 años. Entonces he venido estudiando seriamente la astrología porque considero que es un conocimiento que hay que entender y que también debemos enseñarlo con responsabilidad, porque lo más importante es quitarle al tema de la astrología que piensen que esto es brujería o que es de un tema, no sé, gitano o como lo ve la gente normal, porque realmente esto es una guía de vida, una guía de autoconocimiento, que es lo que esperamos nosotros transmitirles a ustedes para que les guste, para incentivarlos a que no se queden solo con lo que le decimos acá, porque créanme que lo que le decimos acá a la final es una mínima parte, es así como me pasó a mí incluso en el tema profesional cuando yo me gradué de abogada. Yo salí con, con mi teoría jurídica, pero enfrentarse a la realidad es otro tema diferente. Lo mismo es la astrología. Una cosa es saberla y otra cosa ya es ejercitarla con el tiempo y tener la experiencia pues para poder aplicarla como se debe, tener la técnica también, no solo quedarnos con el concepto de lo que es el planeta en la casa, porque eso es un tema más de fondo, que ya lo iremos explicando. Entonces, muchas gracias, súper bienvenidos nuevamente y pues esperamos acá o pues yo que no los conozco, me gustaría saber quiénes son ustedes, qué saben de astrología y y sobre todo qué expectativas tienen sobre el curso. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Ya ni se empiezas? No, primero las damas. Dale tú. Dale, yo que siempre empiezo yo. Y Bueno, si pueden activar las primero que... cámaras, pues mucho mejor para que Dianita los Bueno, conozca. Dale. Por ahora sí, bueno. estoy en contraluz, pero bueno, mucho gusto. Mi nombre es Yanis Medina. Yo pues vengo estudiando más o menos estos temas hace ya como 3 años larguitos. Todavía estoy como en mi búsqueda espiritual. No tengo gran conocimiento del tema de astrología. Lo tenía, era como, no sé, como algo relacionado con el tema de planetas, pero no. Me hice hace poco pues una carta, me llamó la atención, me gustó porque me dio como una guía, me la brindó pues John, me gustó mucho y quedé como interesada en el tema. Aparte pues yo sé que él es profesor de este tema y pues me estaba como ahí, como buscando información, mirando cuando pues coincidencialmente salió este taller. Me llamó automáticamente, lo supe, de una vez le escribí. Le dije, John, mira, me interesa, qué debo hacer, cómo es el tema, porque me gusta y me gustaría obviamente aprender de estos temas.
Actualmente pues yo trabajo desde la casa, soy como asistente administrativa y apoyo en otras labores y pues aquí en mi casa con mi esposo y ya. Qué bien, Muchas Janet, gracias. mucho gusto. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Enrique Reyes Guarnizo, soy ingeniero electrónico. Empecé en este camino en enero del año pasado en la Academia Urantia. Ahí pues ya pues, me enamoré como de este mundo. Empezamos a ver materias como magia, herbología, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre me ha llamado la atención de la astrología, por lo menos tengo entendido que mi ascendente, pues yo soy Sagitario con ascendente Acuario y con luna en Géminis. Excelente. Entonces todo este tema me llama mucho la atención. El profe Daniel, cuando hicimos eh, Carlos, es que Daniel, un profesor en la academia me dijo, mira, no solamente es el signo Sagitario, tienes que ver muchísimas cosas más allá, o sea, por eso es importante también la luna, el ascendente, son muchísimas cosas, son muchos detalles que hay que tener en cuenta, eso es solo un pedazo chiquitico que te dicta cómo es. Sin embargo, con ese poquito de datos que sabía, atinó en muchas cosas de cómo soy. Entonces me pareció súper, súper interesante. ¿Qué hago? Soy contratista del Estado, trabajo para Supersalud y para la Secretaría Distrital de Gobierno en temas de tecnología. Soy administrador de infraestructura de TI y no, también trabajo desde la casa desde que empezó la pandemia, pues todo el tiempo ha sido trabajo en casa. Eso es todo. Muchas gracias, Gerardo. Qué bien. Giselle, buenas noches. Les estaba diciendo a sus compañeros, pues me presenté, mi nombre es John Freddy Granados, soy pues obviamente astrólogo, además soy contador público y les decía pues que había unido esas dos profesiones pues porque las dos considero que es para guiar a la gente y no, y que estoy muy feliz de que estén acá y muy honrado por haber ya atendido este llamado y estamos pues conociéndonos aquí un poquito. Está también mi amiga y colega Diana, que también ya se presentó. Y no sé si le quiera ahí recordar un poquito a Giselle y que también, pues como para conocernos un poquito, ya en 2 minutos y empezamos de una vez. Claro. Listo, John, gracias. Giselle, mucho gusto. Mi nombre es Diana Calderón, soy abogada, soy astróloga y pues estoy en este hermoso camino y fantástico que realmente me ha cambiado la vida, el modo de pensar, el modo de ser. Muchas cosas han cambiado a través de la astrología porque realmente es un tema, un conocimiento que integra, como ya se darán cuenta, muchas cosas y ya van a ver cómo esa telaraña de todos esos conocimientos que ustedes tienen se van a unir. Entonces estábamos acá haciendo una presentación, queríamos saber quién eras, si tenías conocimiento en todos estos temas o en astrología particularmente y qué expectativas tienes de curso. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como ya saben, mi nombre es Giselle Ramírez, también soy abogada. Toca ya por el Giselle y... Tocayas. Sí, tocayas. Sí, pues de astrología no sé nada realmente, sino que de un momento para acá pues la astrología me ha llamado la atención. Siempre, la verdad pues siempre me ha llamado la atención, lo que pasa es que antes me daba jartera y desde un tiempo, más o menos hace 2 años, un año, ya la curiosidad se ha vuelto un poco más grande. Eh, que yo pues estudios no he hecho ninguno, no tengo ni idea de cómo es el tema de los astros y sí sé que influyen porque obviamente los siento, los percibo, soy una persona bastante sensible a ese tipo de cambios, los percibo también en la gente, sé que cuando hay ciertos movimientos y cosas, la gente inmediatamente reacciona y también mejor dicho, bueno, reacciona según eso. Eh, Practico meditación, muy últimamente ando un poquito desconectada, pero con intenciones de retomar nuevamente mis meditaciones.
Y bueno, la vida me ha dado muchas vueltas, he hecho muchas cosas en un año y, y hoy pues empezando este esta nueva etapa. Digo yo, no sé si será una nueva etapa o bueno, en fin. Sé que me va a abrir muchos caminos y mucho conocimiento sobre mí misma y mi familia. Claro que sí, muchas gracias Giselle. Sí, esa es la idea y vemos pues que igual esto va a ser parte del gran conocimiento universal, ¿no? Entonces todas son herramientas que como decía Dianita hace un momento, pues vamos a ver cómo toda esa telaraña de conocimiento se va a ir uniendo, porque todo debe enfocarse para lo mismo, ¿cierto? Y qué bonito pues que lo utilicemos en provecho propio en nuestro crecimiento personal. Les quería hablar entonces primero, antes de empezar, bueno, las clases van a ser entonces, vamos a estar siempre los dos instructores, Dianita y yo. Mientras uno va a estar dictando la clase, otro va a estar pendiente en el chat, de pronto atendiendo dudas, inquietudes. Vamos a abrir un espacio para preguntas, obviamente. Va a ser un curso supremamente práctico. De pronto las 2 o 3 primeras clases van a ser un poquito pesaditas por el cuento, porque necesitamos conocer lo básico, ¿cierto? Para poder entender qué es una carta natal y los simbolismos, familiarizarnos un poquito. Entonces, pero la idea es que a medida que vayamos a empezar a ver ya lo que son las casas zodiacales, los planetas, a medida que los vamos estudiando, vamos a irlos de una vez practicando e interpretando en nuestras propias cartas astrales. ¿Sí? Entonces, para que de una vez vayamos como aterrizando esos conceptos y vayamos, pues pienso que así es la mejor forma de asimilarlos. Entonces, Dianita, ¿tiene algo más que decir o empezamos? Bueno, no, solo como para resumir, les vamos a enviar, creo que John ya les había enviado cuál iba a ser el programa, el orden como del programa del curso, ¿sí? ¿No? No, Bueno, Dianita, ahorita, no. tranquilo, ahorita lo compartimos en el grupo para que ustedes lo tengan en cuenta por si tienen preguntas y bueno, no, démosle el inicio y al final hay como un regalito, pero entonces empecemos primero, dejemos la cereza del pastel. Sí, ustedes van a ser muy privilegiados y les tenemos varios regalos en el transcurso a medida que vamos desarrollando el curso. Entonces, al final, Dianita es la de los regalos, entonces les va a dar el primer regalo del curso. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para entonces poder iniciar. Listo. Ahí está compartida, ¿verdad? Sí. Listo, Sí, bueno. señor. Entonces, bueno, el estudio pues, de todo lo que sucede en el cielo es lo que ha llevado al hombre a conocer la existencia de leyes reguladoras que afectan la evolución y el desarrollo de los seres y las cosas que habitan en el planeta. En otras palabras, la astrología se dedica es a buscar los nexos del hombre con el cielo, empleando una metodología muy precisa, que concibe a los astros como testigos estelares de los cambios y alteraciones que experimentamos en nuestras vidas, mas no como propiciadores directos, ya que ellos son simplemente los activadores de las fuerzas o energías que hemos puesto en movimiento previamente. Entonces la astrología se concibe bajo el concepto que el creador ha establecido el universo bajo una misma métrica, ¿sí? Que permite, mediante el manejo de una simbología que la vamos a ir viendo, percibir la totalidad en cada parte de la creación y también pues asimilar como las gemas, los cristales, los metales, los colores, los días y hasta nuestros órganos del cuerpo, todo y todo lo que existe se hayan correspondidos en los astros. Digamos que esta adaptabilidad de los astros es la que ha permitido a muchos profesionales valerse de esta ciencia. Bueno, hoy en día es pseudociencia, pero hasta la época de Copérnico, Kepler, como en el año 1500 fue que se degradó a pseudociencia, porque siempre había sido una ciencia que era la misma, unían las dos, astronomía y astrología. Entonces, los diferentes profesionales se han valido de esta pseudociencia hoy en día
en varias áreas de la vida, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la vida de la orientación profesional por parte de los psicólogos, quienes no solamente elaboran cuadros de comportamiento muy acertados, sino que también ubican las causas y tratamientos de situaciones, o los médicos que con sus diagnósticos por medio de una carta natal ubican qué órganos tenemos vulnerables a dolencias y enfermedades para buscarlos prevenir y así también dar un tratamiento energético. También en las labores agrícolas, digamos que ese fue como el primer empleo que se le dio a la astrología. Y hasta también en el mundo de los negocios o en las empresas, para saber también desde cuándo es más viable el lanzamiento de un producto o también va hasta la selección de personal, de acuerdo para definir perfiles. Entonces vamos a empezar un poco con la historia, no los vamos a aburrir mucho con este tema, es un tema que va a pasar muy rápidamente porque a mí personalmente la historia nunca me ha gustado y creo que es muy engorroso ese tema, pero sí necesitamos saber algunas algunas pautas como para saber de dónde viene. Entonces se dice que la astrología es tan antigua como el ser humano. Desde tiempos inmemorables el ser humano se ha dedicado pues a mirar el cielo buscando respuestas a todo lo que sucede aquí en la Tierra. Algunas investigaciones han revelado inscripciones óseas desde el periodo paleolítico hace más de 30.000 años, cuando a alguien se le ocurrió raspar un hueso para crear el primer calendario que registraba las fases de la luna. Esto quedó impreso en estos huesos que tenemos ahí en pantalla, que es el de Lebombo y el de Chuango, que fueron encontrados en el continente africano. Esta edad de estos huesos, pues obviamente es por la prueba de carbono 14 que han arrojado esos datos. Entonces lo que indica es que el hombre de esa época ya observaba el cielo y conocía los periodos lunares. La historia de la astrología se remonta a la antigua Babilonia y a la cultura sumeria hace más de 5.000 años, tanto así que una estrella es el antiguo símbolo sumerio de la divinidad, lo que nos lleva a concluir que esta cultura fue la auténtica fundadora de la astrología. Inicialmente pues tenía un uso más cotidiano, como para esperar con exactitud la llegada de las estaciones con fines agrícolas, como acabamos de decir. Luego la astrología tuvo un uso más espiritual, donde empezaron a interpretar los ciclos celestes como símbolos de comunicación con los dioses. Ya después llega la astrología a la India, a China, a Grecia y a Roma, hacia el año 250 a.C., donde la empiezan a adaptar esa astrología caldea a sus propias tradiciones y dejó de ser reservada solamente para los soberanos y diseñaron un método individual basado en el momento del nacimiento, conocido también como horóscopo. Entonces lo que hicieron más que todo en Roma y Babilonia, fue plasmarla en los mitos griegos, que son los que vamos a ver un poco en el desarrollo del curso. Vemos también que se construyeron varios monumentos y templos como el Stonehenge, que fue un complejo astrológico construido en el año 3000 a.C., aunque otros sostienen que fue construido hace unos 20.000 años, de acuerdo a la fuente donde lo consultemos. Lo cierto es que esto era un observatorio astrológico y una verdadera calculadora lunar y solar. Un lugar también de rituales donde se aprovechaban las energías de los astros para lograr estados superiores de conciencia. También tenemos el observatorio de Chichén Itzá, que en este observatorio se sustentó la civilización maya. Desde la parte superior hay ventanas desde las cuales se pueden ver los equinoccios, las puestas de sol, los solsticios, las posiciones de Venus y de los otros astros que son visibles al ojo humano. Y la observación orientada, muchas de las decisiones y acciones las tomaban los gobernantes basados en esos tránsitos planetarios. Los primeros observadores del universo pues notaron el movimiento relativamente rápido de 7 cuerpos mayores, que son el Sol,
Mercurio, Venus, la Luna que gira alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Estos eran los 7 cuerpos que se veían en la antigüedad hasta aquí. Lo que es Urano, Neptuno y Plutón ya fueron descubiertos ya después de la era de Kepler, Galileo Galilei, donde ya con telescopio los pudieron observar. Cuando comenzaron esas observaciones astrológicas en Babilonia hacia el año 2300 a.C., el panteón divino pues ya tenía plena consistencia y a cada divinidad se le atribuyeron poderes individuales sobre una faceta particular de la experiencia humana. Por ejemplo, a Mercurio, que es el primer planeta, se le atribuía al activo y astuto dios hermafrodita y cuya estaba dotado de una inteligencia calculadora. A Venus, que es el siguiente planeta, pues se le representaba a la diosa del amor y la belleza. Marte era el dios de la guerra y de la violencia, Júpiter el dios soberano y lo asociaron con la abundancia y la expansión. Y Saturno se le consideraba como un remoto y frío sol en exilio, ¿sí? Irritable y cruel. Esto lo vamos viendo, lo vamos a ya ir profundizando a medida que vamos a ver planeta por planeta. Se dice que el primer compendio moderno de la astrología fue el Tetrabiblos, sí, y se le atribuye al gran astrónomo, era astrónomo, matemático y geógrafo Claudio Ptolomeo, que fue nacido en Alejandría, quien trabajó en esto más o menos entre los años 150 y 180 desde nuestra era, y él fue quien sentó como las bases que hoy en día han permanecido inalterables, ¿sí? Ha sembrado como la base de donde partimos, donde se parte la astrología moderna. La Tierra, para comprender la astrología, pues tenemos que tener conocimiento sobre los movimientos del planeta. Entonces el planeta presenta 3 movimientos, bueno, 4. Son 4. El primero es el de rotación. El de rotación sobre su propio eje, que es el que nos da el día y la noche. En astrología nos va a dar el signo ascendente, la ubicación de las casas zodiacales y la distribución de los planetas en cada una de estas casas. El segundo es el de traslación, que por medio del cual la Tierra va girando alrededor del Sol, nos va a dar el signo solar. Y un tercer movimiento es el de precesión, que es un bamboleo de su eje y nos da los equinoccios y los solsticios o las estaciones. Y el último de los movimientos es una especie de vibración, que es el de nutación, que es ocasionado por ese mismo movimiento de precesión. El movimiento pues, de rotación, que es en sentido retrógrado o antihorario, vamos a ver que todos los planetas se trasladan y giran en sentido antihorario, fue el que dio origen al sentido de las manecillas del reloj moderno. Entonces los primeros relojes funcionaban con la sombra que proyectaba el Sol, que esa sombra se movía en el sentido de izquierda a derecha, en el hemisferio norte. Y de ahí quedaron pues todos los relojes girando en sentido horario que conocemos hoy en día. Quizás uno de este movimiento que no es tan conocido, pero que es supremamente importante para la evolución de la humanidad y del hombre, es el movimiento pues, de precesión, y se da por la acción de las fuerzas gravitacionales del Sol y de la Tierra, del Sol y de la Luna, sobre la Tierra. Al igual que un trompo, todos hemos visto un trompo o una pirinola, ¿verdad? Entonces, en el momento que se está deteniendo, notamos cómo su eje sobre el cual rota, presenta un bamboleo. Este movimiento hace que la Tierra presente una inclinación de 23 grados respecto a la dirección de la órbita alrededor del Sol. Entonces, esta inclinación es la que nos va a dar va a generar las estaciones. Vemos aquí como el 21 de diciembre, pues el Sol está llegando más directamente sobre el hemisferio sur, por eso es que en el hemisferio norte hace frío y tenemos la nieve. En los equinoccios es cuando el Sol está llegando proporcionalmente a toda la cara de la Tierra. Entonces, X significa igual
Aquí los días y las noches tienen igual de duración. Aquí en este pues es la noche más larga para el hemisferio norte. Siempre la referencia es el hemisferio norte porque en el hemisferio norte fue donde se desarrolló la astrología y casi todas las ciencias que conocemos hoy, en lo que es el continente europeo, lo que es la zona de Egipto. Y acá el 21 de junio es el solsticio de verano, que es cuando la cara del hemisferio norte es donde llegan con más fuerza los rayos solares. Y por ende, pues en el hemisferio sur va a ser el verano, la época de nieve. Entonces, ese movimiento de precesión que vimos anteriormente, que lo da el eje de rotación de la Tierra, llamado eje polar, se balancea hacia atrás a través de los signos del zodiaco. Ese fenómeno es conocido técnicamente como la precesión de los equinoccios. Y es el responsable así del llamado gran año o año sideral, ¿sí? Que desde la antigüedad, incluso los mayas en el calendario que decían que el mundo se iba a acabar en el 2012, era el fin de un ciclo de un año, de un gran año cósmico que ellos predecían. Y era el fin de la era de Piscis para empezar la era de Acuario, que todos ya lo hemos escuchado pues a cada momento y lo que llamamos la nueva era. Entonces es en este movimiento de bamboleo del eje, él va apuntando a los diferentes signos zodiacales. Entonces toda la vuelta es la que dura 25.000 años. Por ende, si dividimos esos 25.000 años en 12, cada era nos va a dar en promedio 2.000 años, algo más de 2.000 años. Entonces acabamos de empezar la era de Acuario, pues porque el eje está empezando a apuntar a este signo zodiacal y determina pues un flujo de energía que caracteriza a la humanidad arquetípicamente con las cualidades de ese signo. En este momento pues como decimos pues está entrando a apuntar al eje, a la constelación de Acuario. Hay mucha distorsión en cuanto a la fecha exacta, pues porque las constelaciones primero no son todas iguales y es muy difícil de definir el límite entre una y otra. Entonces por eso hay diferentes, digamos, distorsiones entre quienes dicen que la era de Acuario empezó en 1948, otros que en el 2012, otros que empiezan en el 2600. El hecho es que eso es una transición que ya comenzó porque ya estamos recibiendo esa energía de este signo de Acuario. Que eso afecta pues obviamente es a nivel de humanidad, como lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Tenemos que la era de Capricornio, eso es casi hace un año cósmico, ¿sí? Porque si la Tierra ya está apuntando el eje de Acuario, significa que ya empezó en Capricornio, Sagitario, Escorpio, ya dio toda la vuelta. Aries, la era de Piscis, que fue la que acabó de pasar, y ya está en la era de Acuario, o sea que ya vamos a cumplir un año cósmico de la última era de Acuario, que fue hace, hace aproximadamente 24.000 años, que lo marcó pues el invierno de Capricornio o el frío Saturno. Vamos a ver cuando veamos a Saturno, que precisamente es una de las características de este planeta. Y estábamos en la última glaciación llamada la glaciación de Burn, cuyo deshielo se produjo hace más de 13.000 años, ocasionando el gran diluvio universal del que trata la Biblia y las diferentes culturas en sus textos sagrados, ¿no? Como la cultura china, la hindú, la sumeria, todos hablan del mismo diluvio universal, pero fue correspondiente a esta era. Digamos que no es la siguiente era, pero desde donde se tiene registro, no tanto de la historia que conocemos, de la historia científica que nos dan los libros, sino más que todo de la historia de la sabiduría universal o de los archivos esotéricos. Se tiene registro desde la era de Virgo, donde tuvo que ver la cultura atlante. Fue un periodo de perfeccionamiento tecnológico. Virgo por ser un signo de tierra, es pragmático, eficiente, perfeccionista, pero la polarización de esta cualidad implicó la separación del aspecto pisciano espiritual. Vamos a ver en el desarrollo del curso que cuando nos hablan de astrología uno siempre dice, no, es que yo soy Aries, yo soy Escorpio, yo soy Leo, etc. Pero es muy importante mirar también el signo opuesto, ¿sí? En la antigüedad se consideraban solamente 6 signos zodiacales, no 12, sino 6 porque el signo y el opuesto eran como los dos polos de la misma cosa. Entonces, precisamente para mirar las eras
y el impacto que tuvo en la humanidad, pues nos basamos tanto en la era donde estaba apuntando el eje como de la sombra, porque cuando decimos yo soy Aries, yo soy Capricornio, lo que estoy diciendo es que el Sol estaba en ese signo zodiacal en el momento de mi nacimiento. Entonces, cuando hay una luz, el Sol va a representar, pues es la luminaria más grande que tenemos vista desde la Tierra. Una luz siempre va a generar una sombra y la sombra va a estar siempre en el opuesto. En este caso, pues como Virgo es esa parte perfeccionista y lo que habíamos dicho, esta era marcó ese como el perfeccionamiento tecnológico, se separaron de la parte opuesta que es la regida por Piscis, que es la parte espiritual. Entonces esta fue la experiencia de la humanidad que en este periodo llevó a la humanidad a la autodestrucción. De acuerdo con la enseñanza esotérica, hace 13.000 años aproximadamente, se produjo la destrucción de este continente y aquí la raza humana pues se apartó, como dije, de la parte espiritual y utilizó como más los conocimientos técnicos que poseían, provocando la propia caída de la civilización. Después vemos, sigue la era de Leo, que fue un periodo nómada de la humanidad, en el que pues el sobrevivir era el único objeto. El hombre primitivo vivía en cavernas, la humanidad leonina fue egocéntrica, se evidencia la creatividad de Leo en un sinnúmero de inventos muy rudimentarios típicos de la edad de piedra, en las bellas pinturas rupestres y en sus esculturas. Precisamente se dice que la Esfinge fue construida en esa era por los atlantes sobrevivientes del gran diluvio universal. Esta civilización estuvo desconectada del sentido de humanidad propio de su opuesto Acuario, de la era que precisamente vamos a comenzar o estamos comenzando a vivir en este momento. Como les dije, pues hay algunas distorsiones en cuanto al inicio y en la terminación de las eras, pero podemos encontrar en algunos textos que fue entre el año 10.940 y el 8.780 a.C., pero lo que importa en sí es como son periodos de tiempo tan grandes, marcan, digamos que los límites son como preparación para la siguiente era. Es una etapa como de acondicionamiento que es como la que estamos viviendo en este momento. Entonces fue cuando se construyó la Esfinge. Se dice que la Esfinge pues antes tenía la cabeza era de león, precisamente representando que era la era de hielo la que estaba en ese momento presente. Después viene la era de Cáncer, que Cáncer es el signo de la maternidad, del hogar, da lugar a los primeros asentamientos sedentarios, ¿sí? Inicialmente en China, India, Egipto, junto al crecimiento de la agricultura. Cáncer proporcionó el sentido de familia, la protección del clan, de las tribus. Aparecen los primeros pueblos y núcleos con identificación grupal, por tanto abundan en esa época los ritos a la fertilidad y las esculturas de mujeres fecundas. Corresponde a esta era el auge de las sociedades matriarcales, el culto a la feminidad y digamos que la adoración mística de la mujer como procreadora de vida. Falló en esta época pues de lo que nos habla su opuesto Capricornio, que es la conciencia y orden social y la responsabilidad humanitaria. Después viene la era de Géminis, que Géminis es símbolo de la comunicación y también del conocimiento. La humanidad empieza a desarrollar sus capacidades intelectuales con la aparición de los primeros sistemas de escritura ocasionados pues, por la necesidad de registrar y almacenar información. Se da gran importancia a la comunicación, se origina el comercio y los viajes también, a la vez la invención de la rueda y de otros sistemas de transporte. Fue donde en la época donde hubo máximo desarrollo y grandes conocimientos arquitectónicos, astrológicos y culturales y en varias culturas del mundo, en Mesopotamia, Egipto y Oriente. Y se puede ver la separación de la polaridad sagitaria que tiene que ver con la filosofía, los ideales del ser humano y las búsquedas espirituales, que esto lo que hizo fue producir guerras y más separación. Tenemos después la era de Tauro, que ya es la humanidad despierta
como el amor y el deseo por la tierra, ¿sí? Le rinde honor y busca la seguridad y establece principalmente el poder a través de la riqueza material. El hombre concibe al toro como un animal sagrado. Es cuando aparece el culto al minotauro, al buey apis en Egipto. En India se adopta la vaca sagrada y en América surgen cultos a la tierra. El arte expresa las cualidades de Tauro, que son la solidez, la estabilidad y la perdurabilidad. Así es como se construyen las pirámides de Egipto, que es un símbolo muy taurino y del elemento tierra. Su polaridad a Escorpio combina la adoración de la materia con la preocupación en torno a la muerte. Entonces es cuando, y la vida del más allá. Así es como aparece la momificación. Y a partir de esta era ya se tienen registros en la Biblia, ¿no? Cuando nos narra la adoración al becerro de oro. Y al final de esta era, pues cuando Moisés prohibió adorar al becerro de oro, que es Tauro, y comenzó el mico del Cordero Pascual Aries, que es la siguiente era, que se inicia cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las piedras de los mandamientos y Dios le dice, dile al pueblo que yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que te ha enviado, yo soy el único y el verdadero Dios. Y esa es la frase precisamente de Aries, yo soy, como veremos más adelante. Y al bajar de la montaña, pues destruye al toro que estaba adorando a su pueblo como símbolo de la era anterior. Y desde aquí pues toma protagonista el carnero. Esto es un simbolismo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, donde finaliza una era para iniciar otra. Aries es el arquetipo pues del guerrero. La época ariana se caracterizó por las guerras, las conquistas, las invasiones y el gran desarrollo de instrumentos de guerra. En la cultura griega se da inicio a los deportes olímpicos, alternaron el deporte agresivo de la guerra de pronto la calidad cultural y artística. Es el principio masculino, o sea, en esta época es donde se acentúa ese principio masculino, quedó nuevamente separado del aspecto femenino y suave y conciliador, que es Libra, que esas son las características de Libra. Entonces, como vemos, siempre cuando nosotros al decir yo soy Aries, yo soy Capricornio, siempre me estoy olvidando de mi complemento, que es el que es mi sombra y es de la que yo más debo aprender. Después viene la era de Piscis, que es la que arranca con Jesús, ¿sí? Que va desde el año 0. Hay algunos que dicen que va hasta 1948, lo que les decía hace unos momentos, los mayas decían que esta era fue hasta el 2012, otros que hasta el 2638. Como dijimos, pues eso no es tan exacto dado el tamaño de las constelaciones, que no es simétrico. Hay constelaciones más grandes que otras y ahí es donde radica la polémica. Lo cierto es que con Jesucristo se cierra la era de Aries y él incluso dice ya no más corderos ni adoraciones en el templo y se plasma sobre la tierra el símbolo de Piscis, ¿sí? Los primeros cristianos tenían como símbolo, incluso hasta hoy, que son el símbolo de los dos pececitos colocados uno en sentido contrario del otro, lo que representa la contradicción y oposición entre la ciencia y la religión. Los opuestos como polos, como los dos polos de una misma cosa, ¿sí? El hombre y la mujer, el occidente y el oriente, el materialismo y el espiritualismo. Entonces tenemos que la multiplicación de los peces y de los panes simbolizan la propagación de la enseñanza de Piscis y de Virgo, ¿sí? Esta última es representada por una mujer con una espiga de trigo en la mano y de ahí el pan y la elaboración de los frutos de la Madre Virgen Naturaleza. Por otro lado, pues el símbolo de la virginidad de la Madre de Cristo. Y en esta era se da el crecimiento de religiones y adquieren gran importancia a lo largo de todas las culturas del mundo. En la era de Acuario, que es en la que estamos entrando, Acuario es el único signo representado por un humano adulto, que es el aguador, símbolo de la mente universal. Aquí la humanidad se reconoce como tal. Surge el sentido de unión, integración, igualdad de todos los seres, la experiencia de la verdadera amistad y el uso de las facultades humanas superiores. El planeta regente de Acuario es Urano, que dentro de la mitología griega es el dios del cielo,
está representado por un rayo que surca el firmamento y lo ilumina. Esta es la facultad mental superior que todos tenemos, es la inspiración y el conocimiento que viene directamente de las dimensiones superiores de la conciencia. Por eso es que en esta época la humanidad se está volcando hacia el despertar de la conciencia y el desarrollo de la verdadera, digamos, inteligencia, o inclinados hacia el verdadero conocimiento universal. En esta era pues notamos un acelerado crecimiento de las tecnologías, todo esto es lo que rige Urano, de los grupos, vemos el gran incremento de las redes sociales, donde se busca la igualdad de derechos y se acaba la esclavitud. Bueno, pues por lo menos como la conocíamos, ¿sí? Porque pues ahora hay otro tipo de esclavitud, pero como la conocíamos, pues se abolió, se empiezan a caer las religiones y ya la humanidad se preocupa más por el cómo implementar esas ideas en el mundo de la materia y cómo encajar la perfección dentro de las limitaciones materiales de la reencarnación, de la encarnación, perdón. Se habla de un nuevo orden mundial hoy en día, los cambios inesperados, todo eso es propio de Acuario y de su planeta regente Urano, que creo que es el primer planeta que vamos a estudiar. Hasta aquí pues hemos dado un breve recorrido por la historia de la humanidad de acuerdo a las influencias astrológicas, ¿sí? Vemos cómo cada signo ha sido determinante para la evolución del hombre como parte de una raza o una sociedad. Hasta aquí pues la historia, ya no, como dije, ya no quiero aburrirlos más con este tema y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? Hasta aquí. Yo solo me quedó una duda cuando decías que todos los planetas giraban en sentido antihorario. Tengo entendido que hay dos que giran en sentido horario, ¿cierto? No, se dice, no, todos giran en sentido antihorario. El movimiento de traslación, todos giran antihorario. Lo que pasa es que la rotación, Venus es el único que gira en sentido horario, pero es la rotación sobre su propio eje. Y tenemos, traslación no, es la misma. traslación sí es la misma. Urano es el otro que es digamos, el independiente, que eso ya le da un tinte ya de cómo es el acuariano y la persona que tenga ese Urano bien potente en su carta. Urano, su eje está inclinado 90 grados, o sea que su rotación es como horizontal, ¿sí? Todos giran verticalmente, su eje está vertical, el de Urano está casi horizontal, entonces es el niño diferente del sistema solar. Entonces de pronto esos son los dos planetas que usted asocia como diferentes en cuanto a la rotación. Era eso, John, gracias. Listo, entonces, ¿alguien más? ¿Tiene un comentario, una duda? No, señor. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar ya un poquito a lo que es la astrología. La palabra astrología pues viene del vocablo aster, que es estrella, pero debemos diferenciar bien estos tres conceptos, lo que es astronomía, astrología y astrosofía. Astronomía pues viene de aster y nomos, que es regla u orden, en la ciencia que se dedica al estudio científico de las reglas que rigen el universo. La astrología viene de aster y logos, que es estudio, tratado, discurso o disciplina, y se ocupa de estudiar las influencias que ejercen los astros en la vida del ser humano. Y la astrosofía viene además de aster, de sofía, que significa sabiduría o doctrina, que es a donde debemos apuntar nosotros con estos estudios, a la sabiduría que hay en los astros para nuestra evolución. Teniendo en cuenta, viéndonos como seres cósmicos, ¿sí? Es utilizar la astrología como herramienta de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Y yo siempre, primero, antes de decir qué es la astrología, me gusta aclarar qué no es la astrología, ¿sí? Porque es que la gente, digamos que hoy en día, parte de la mala fama que tiene la astrología y los astrólogos es porque la gente no tiene claridad sobre lo que realmente es la astrología. Esto no es un arte adivinatorio, aquí no se va a adivinar absolutamente nada, aquí se trata de interpretar. Entonces, la astrología es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Que más que mostrarnos el futuro, nos sirve para conocernos a nosotros mismos con la finalidad de superar nuestras debilidades
así como descubrir nuestros talentos y nuestras fortalezas que nos van a llevar a encontrar y desarrollar la misión que tenemos en este plano material. Entonces la astrología es una guía, la astrología es como el mapa de ruta que tenemos nosotros en este plano material. Y entonces por esa razón es que la astrología no se concibe como, no concibe los retos y las luchas cotidianas como un castigo de Dios, sino que es el hombre que por medio de sus propios actos pone en movimiento la ley de causa y efecto, activando las energías como respuesta a situaciones pasadas. La astrología pues es muy amplia, uno se podría quedar toda la vida estudiando astrología y yo creo que no alcanza ni a yo diría que ni al 10 ni el 20% de lo que es la astrología. Tanto así pues que se ha dividido en muchas partes. Tenemos la astrología natal, que es el tipo que está relacionada, como su nombre lo indica, con la carta natal. Esta rama o vertiente interpreta cada una de las etapas de la vida desde el nacimiento de una persona hasta su vejez y muerte. Es importante para llegar a entender cuál es su mejor yo, indagar el tipo de la personalidad, identificar las necesidades emocionales, explorar todo tipo de pensamientos. Además, la astrología natal nos permite aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y reconocer los puntos débiles, así como las fortalezas. Se usa para aconsejar al individuo en áreas específicas de la vida, como son sus relaciones, en la carrera profesional, cómo manejar el dinero, etc. Tenemos también la astrología predictiva, la astrología predictiva pues es aquella que nos permite estudiar los ciclos que atravesamos a través de las direcciones, progresiones y revoluciones y otras técnicas en las que se apoya la astrología para que de esta manera pues podamos comprender nuestro pasado, darle luz a nuestro presente para proyectar un futuro, ¿sí? Y con generalidad pues se hace cada año con la intención de comprender cuál será el ambiente que nos vamos a encontrar durante ese año en cada área de nuestra vida y qué nos puede deparar el destino. La otra es la astrología médica. Esta clase de astrología pues se centra en mostrar los puntos más sensibles del organismo de una persona y ayudar a prevenir las enfermedades o trastornos que puedan afectar la salud de una persona. Le sirve a los médicos pues para hacer análisis y sacar un primer diagnóstico. Es decir que en la astrología médica cada planeta, cada signo y cada elemento se corresponden con una parte del cuerpo. Tenemos la astrología kármica. Esta rama de la astrología se buscan soluciones para el presente indagando vidas pasadas. Una carta de astrología kármica indica déficit y patrones emocionales que un individuo se trae de otra vida. Básicamente eso es lo que nos muestra esta astrología. La astrología horaria es la técnica que más se acerca a lo adivinatorio. Se trata de dar respuestas a cuestiones, inquietudes que nos preocupan, como preguntas puntuales. Por ejemplo, alude a preguntas de tipo como ¿debo casarme en este momento? ¿Debo empezar este trabajo? ¿Debo empezar este proyecto? Entonces la astrología horaria es el arte de proveer respuestas específicas a preguntas específicas. La astrología electiva es otra de las clases de la astrología que se basa en identificar el mejor momento a nivel astrológico para iniciar, por decir, alguna empresa, una relación, un viaje, un proyecto. Por ejemplo, si quieres saber cuál es el momento ideal para hacer una fiesta también, para emprender o dar inicio a un proyecto. En la astrología mundana o mundial, esta vertiente se podría, digamos que subdividir en la astrología política y en la financiera. Es un enfoque que comprende el movimiento de los mercados, de las acciones colectivas, para que las diferentes empresas se beneficien de estas habilidades. Bueno, más bien en lugar de las empresas como a nivel ya de países, ¿sí? Entonces eso le indica, hay muchos
es muy común en los dirigentes mundiales que recurran a este tipo de astrología y la usan pues para saber cómo va a estar la economía y las finanzas a nivel mundial. La astrología de los negocios, antiguamente desde los reyes daban a los astrólogos o consultaban a los astrólogos para dirigir sus negocios, y ahora esto puede aplicarse en una empresa, sea pequeña o grande. En estos casos el experto crea perfiles futuros, es decir, esta astrología le permite a la empresa el poder de decisión sobre en qué momento es más viable lanzar un producto al mercado, o también se la usan mucho para la selección del personal, de acuerdo al área que quieran el trabajador. Asimismo le dan una perfilación astrológica. Entonces vemos que, por ejemplo, los que son regidos por el planeta Mercurio o los geminianos son más, de pronto más habladores, y unas personas que son más dadas para ventas, ¿sí? Mercurio, por decir algo, también rige a los abogados que necesitan esa elocuencia ante los juicios. Si quieren un trabajador ya de trabajo más pesado, operario, se pueden con un signo de Tauro, que su representación es el toro, la fuerza y la perseverancia. También tenemos la astrología vocacional, que es un tipo de astrología muy bonita, que es muy chévere para los jóvenes que acaban de, por decir algo, de terminar los estudios de bachillerato, que uno en esa edad uno no sabe ni para dónde coger. La astrología le da una noción de sus habilidades y qué fue lo que escogió su alma a venir a experimentar como misión. Entonces es una guía muy, muy valiosa en ese campo. La astrología comparativa, que se conoce también como las sinastrías, es el estudio comparativo de dos cartas natales. Ahí podemos analizar compatibilidades en diferentes ámbitos, no solamente en lo amoroso. Es muy consultado la parte amorosa, antes de casarse o antes de empezar una relación. Es muy común que la persona consulte cuáles son las afinidades y en qué puntos también podemos tener también conflicto. Eso nos muestra astrología también en la parte laboral. Y también podemos hacer también sinastrías o comparaciones así sea, entre dos personas o entre una persona y una ciudad o un país. Cuando las personas tienen, por decir algo, dos opciones de trabajo, es que tengo una opción para trabajar en Nueva York, otra opción trabajar en París, por decir algo. Uno puede hacerle la carta natal a esas dos ciudades o esos dos países y compararlas con la carta natal de la persona, a ver cada ciudad qué le va a ofrecer y en qué ambiente energético se va a desenvolver. Y también la astrología psicológica es una de las últimas ramas de la astrología, que esta combina la astrología tradicional y la lleva a esta área. Yo personalmente creo que un psicólogo que sepa de astrología va a saber exactamente cómo es la persona, o sea, se va a ahorrar un tiempo muy valioso tratando de entender la psiquis de esa persona, porque le va a dar cuáles son sus rasgos de la personalidad y toda la información, cómo esa persona se comporta en las diferentes áreas de su vida. Entonces, como podemos ver, la astrología es un tema muy amplio. De hecho, en ella es posible abarcar muchos aspectos de la vida y sus diferentes matices. Es por ello que existen diferentes ramas y vertientes, y algunas pues han permanecido durante miles de años y otras más recientes. A medida que avanza el tiempo, hay más estudios porque hay más estadísticas sobre el tema que uno se le ocurra. Entonces hay mucho investigador hoy en día que, por lo mismo, porque la astrología ya es concebida casi como una ciencia. Entonces, como vamos a ver en el desarrollo del curso, los tránsitos planetarios nos van a marcar nos van a facilitar ciertas acciones, van a posibilitar que algo ocurra. Como hemos podido ver a través de la historia del ser humano, los astros siempre han influido de manera notoria, ¿cierto?, en el destino del hombre y de la humanidad. En la antigüedad eran considerados dioses, como vamos a ver en el transcurso del curso.
donde vamos a ir estudiando la mitología grecorromana para el estudio y la comprensión precisamente de todo lo que tenga que ver con astrología. Sin embargo, los planetas no son los causantes directos de lo que ocurre en la vida del hombre. Entonces, no hay que tomarlos como la excusa o culparlos de todo lo que nos pasa. Es decir, es que, por ejemplo, es que estaba pasando Marte y me accidenté, o Venus preciso estaba retrogradando y preciso rompí con mi pareja. No, nada de eso. Los planetas son considerados como estados de conciencia, por lo tanto ellos solo facilitan o dificultan determinada situación. Son las energías disponibles que tenemos en determinado momento, lo mismo que se conoce también como horóscopo. Tenemos principalmente en astrología pues las dos luminarias que son el Sol y la Luna. Sabemos que el Sol es el responsable de la vida en el planeta, el que regula muchos procesos como la fotosíntesis. Nuestro cuerpo es el que genera la vitamina D. El Sol nos va a representar a nosotros en nuestra carta natal. Va a representar la forma como el alma decidió brillar y manifestarse en esta existencia. En nuestro cuerpo físico sería como nuestra piel, el ascendente sería como la vestimenta o el disfraz, como nos lee la demás gente, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Precisamente esta primera clase es como una clase introductoria, no se preocupen si es muy denso, simplemente es como para irnos ambientando un poquito de los alcances de la astrología y todo lo que abarca. También tenemos a la luna, la otra luminaria, que como regente de cáncer va a representar las emociones. Ya sabemos que la luna da fertilidad a la tierra en su momento da estabilidad a la tierra en el movimiento de precesión que vimos hace unos momentos. Si no fuera por ella, los climas serían más variables y extremos. Por esta razón rige también el alma, que mediante la meditación y el silencio interno nos va a dar esta estabilidad emocional que buscamos. Entonces vemos que las energías planetarias siempre han estado ahí, pero a niveles sutiles. Quizás la mayor influencia que sentimos y percibimos es la lunar. Sabemos la influencia sobre las aguas, que en luna llena la marea sube, en la luna nueva la marea baja. Eso lo saben pues muy bien nuestros campesinos, no hay que enseñárselo, ¿cierto? Ellos saben muy bien en qué luna sembrar, también en qué luna recoger la cosecha. Se sabe que cuando, por ejemplo, las plantas que vamos a utilizar sus raíces es más conveniente hacer su recolección en luna nueva porque la savia de la planta está concentrada en las raíces, mientras que si vamos a utilizar sus hojas o los frutos, la recolección es más conveniente hacerlo en luna llena porque sus nutrientes están en la parte superior de la planta o del árbol. Entonces, pues es bueno comprender todas estas energías planetarias que se han venido usando de una manera, digamos, inconsciente, pero siempre han estado ahí. Entonces, claro que podemos sembrar en cualquier momento, podemos salir a pescar en cualquier momento con la marea alta, con la marea baja, pero los resultados van a ser diferentes. Entonces, lo que tratamos de hacer desde la astrología es aprovechar estas energías planetarias en el momento perfecto para que los resultados sean los mejores. Entonces, en la antigüedad, el zodiaco era considerado como un sendero evolutivo. Vemos aquí esta imagen, que es la tapa de un sarcófago, creo que es de Ramsés II o III, que precisamente tiene dibujado el zodiaco alrededor. Entonces, para ellos el zodiaco representaba ese sendero que debía recorrer el alma. Entonces se decía que después de la muerte ellos seguían su camino evolutivo. Entonces se basaban precisamente en las constelaciones y en los signos zodiacales. Entonces, siempre se ha creído o se ha asegurado pues que el zodiaco es el sendero del alma. Entonces siempre empieza, el primer signo del zodiaco por eso es que es Aries, que empieza en esta línea, que es el que va a marcar nuestro ascendente, que es el que nos da la personalidad, la apariencia, es como nos lee la demás gente. Es Aries, regido por el planeta Marte. Representa la chispa divina, es cuando esta chispa de Dios entra en nosotros. Es el momento de nuestro nacimiento. Después viene
el siguiente paso evolutivo es el regido por Tauro, que lo rige el planeta Venus, que es cuando el ser empieza a tener conciencia de la materia. Pues es que Tauro es un signo de tierra y es el que aquí estudiamos las posesiones y los valores. Entonces aquí es cuando el niño, pero es que el niño hace pataleta cuando le quitan el tetero, cuando lo quitan del lado de su mamá, cuando le quitan el juguete, porque ya él concibe como mi tetero, mi juguete, mi mamá. Entonces empieza como la parte a reconocerse, el sentido de pertenencia y a adaptarse a este mundo material. Después viene el siguiente ciclo, que es el ciclo de Géminis, regido por el planeta Mercurio, que representa la mente. Y este es el decodificador que nosotros vamos a ir formando, o sea, es la interpretación que yo le doy a todas las situaciones que me pasan en la vida. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, miramos cómo puede afectar diferente a dos personas una misma situación. Por ejemplo, cuando alguien llega y no nos saluda, puede tener dos interpretaciones distintas de acuerdo a la persona que la viva, ¿sí? Y una persona puede decir, no, es que este ya estará bravo conmigo, o miren lo tan creído, y se guarda una emoción negativa. De pronto otra persona dirá, no, es que de pronto fue que no me vio, o de pronto viene tan estresado que va como enceguecido en sus problemas y bueno, y no tuvo tiempo de pronto de saludar. Entonces, esa misma interpretación, esa misma decodificación que yo le doy a las situaciones es lo que me va a alimentar la psiquis mediante emociones, que es el siguiente paso evolutivo, que es el de Cáncer, que está regido por la luna. Todos sabemos que este signo es el signo de la maternidad, pero es el signo que vive como en el pasado, en la melancolía, regido por el elemento agua, que son las emociones. Entonces, la forma como nosotros guardamos todas las situaciones de acá, las codificamos en emociones y es lo que nos hacen, digamos, crear nuestras creencias, perdón por la redundancia, y las tradiciones. Es aquí entonces donde formamos todas las creencias limitantes que tenemos o las creencias que nos llevan al éxito. Después el siguiente paso evolutivo es el de Leo, que es regido por el sol, es la forma como yo voy a brillar. Entonces vamos de aquí de lo más privado, ya vamos a lo más social, digámoslo así, a lo más exterior. Aquí ya el sol ya no representa es cómo yo quiero que me reconozcan, cómo quiero yo manifestarme, que es básicamente lo que representa el sol en nuestra carta natal, la forma como escogió el alma manifestarse en esta existencia. Que es la parte mía que mira hacia afuera, que es la que cómo me quiero realizar, es lo que es el ego y cómo quiero que me reconozcan. Después ya viene aquí el siguiente paso evolutivo, que es el signo de Virgo, que también es regido por Mercurio. Eso lo vamos a ver porque a estos dos signos los rige el mismo planeta, pero tienen dos papeles muy diferentes. Este Mercurio tiene dos facetas, al igual que Venus en Tauro y Venus regente de Libra. Aquí ya me hace el siguiente paso evolutivo, me crea la necesidad de tener un criterio propio y a tener discernimiento, poder yo mediante este criterio tomar las mejores decisiones para mi vida, que va a ser muy importante para pasar de esta primera mitad evolutiva a la siguiente mitad de arriba. Entonces, si yo aquí tengo un buen criterio, me va a garantizar en cierta forma un éxito para estos siguientes tres pasos evolutivos. El siguiente es el de Libra, que es regida por el planeta Venus, que es las relaciones de todo tipo, de pareja, las sociedades tanto conyugales como comerciales, y es la gente que yo atraigo. Entonces, si yo aquí tengo un criterio propio, un buen discernimiento para escoger lo que a mí me sirve, entonces yo no voy a permitir que entre gente tóxica a mi vida, ¿cierto? Voy a saber seleccionar mi pareja, voy a poder seleccionar unos socios para crear empresa, etc. Después ya viene el siguiente paso evolutivo, que es el signo de Capricornio, que es
Es la vida privada, es la casa también de la muerte, que es regida por el planeta Plutón y también regida por el planeta Marte. Que lo que nos habla aquí en la vida privada es que igual si yo tengo un buen criterio, yo aquí puedo establecer qué personas que llegan a mi vida, yo las meto a mi vida privada. Esta parte de Escorpio también rige la sexualidad, entonces yo con un buen criterio voy a saber a qué tipo de pareja la voy a llevar a la cama, voy a tener sexo con esa pareja. Entonces es muy, muy importante este ciclo evolutivo. También el siguiente es el ciclo de Sagitario, que es regido por el planeta Júpiter, que es que son las búsquedas espirituales, la verdad y la experiencia. Aquí son también los estudios superiores. Entonces, si yo tengo igual un buen criterio, un buen discernimiento, puedo llevar una búsqueda espiritual responsable. Entonces, aquí es donde si yo no desarrollé bien esta cualidad de Virgo, entonces por eso es que me puede hacer de pronto un fanático religioso por mi afán de búsquedas espirituales. O por el contrario, me va la sabiduría para saber discernir y aprovechar de cada corriente religiosa lo que realmente es valioso. Y así crear mi propia verdad y mi propia experiencia. Aquí en este signo, en este ciclo evolutivo, es donde adquirimos la sabiduría. Es donde tenemos un criterio mucho más elevado que el de acá, que el de Virgo. Para así poder pasar al siguiente, que es Capricornio, regido por el planeta Saturno, que es el que rige el éxito, la vocación, también es la responsabilidad. Entonces, si yo aquí, como acá en Sagitario, es la profesión, son los estudios superiores, entonces es lo que me va a permitir a mí tener éxito y a tener reconocimiento y fama, que es esta parte del zodiaco, lo que representa. Y después pasamos a la siguiente, que es el regido por Acuario. El planeta es Urano, que es como yo pongo a servicio de la humanidad todo esto que he recorrido y aprendido por todo el zodiaco. Entonces aquí es donde yo voy a darle a la humanidad, ponerlo al servicio de la humanidad, todo lo que yo sé y todo lo que yo le puedo aportar a una sociedad. Por eso es que esta parte rige el humanismo, el servicio y la mente universal, porque aquí dejo de ser yo. Dijimos que aquí parto de lo más, la frase de Aries es el yo soy, como dijimos en la era de Acuario, con la era de Aries, perdón, cuando la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, cuando empezaba la era de Aries. Va desde el yo soy, desde la parte más personal, a la parte social y a la parte universal que llega aquí a esta parte. Es el compartir. Por eso es que dijimos que en la era de Acuario es la tendencia de las redes sociales, los grupos y cómo llegar a los grupos masivamente, a la gente masivamente. Después viene la fase o la parte evolutiva de Pisces, que la rige el planeta Neptuno, y ya es como es el regreso a la fuente universal, marca la espiritualidad y también el karma. Entonces, rige el karma porque todo lo acumulado en todo este sendero evolutivo, pues aquí simplemente qué hice bien, qué no hice tan bien y qué tareas me quedan pendientes para empezar otra nueva vida, otra encarnación. Aquí para los que crean en la reencarnación. Para los que no creen en la reencarnación, como decía una maestra mía, tómenlo como cultura general. Entonces, aquí en esta Pisces es donde yo me fundo con la fuente. Aquí esta área del zodiaco es la de los que trabajan en sacrificio por la humanidad. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que sacrificó su vida al servicio. Entonces, así era como concebían desde la antigüedad el sendero evolutivo. Entonces, notemos que esta debe ser la verdadera esencia de la astrología, más de preocuparnos por saber un futuro que si uno mismo no lo sabe, mucho menos el astrólogo que consultemos. O sea, partamos de esa base. Solamente yo soy mediante mis obras, mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones, yo sé qué me puede pasar. Obviamente en astrología podemos dar una predicción que es diferente. Entonces, si usted tiene esta energía disponible, si usted ha hecho la cosa bien o la ha hecho mal, así mismo la puede usar. O también si vemos un ciclo o un tránsito de pronto un poquito pesado, entonces podemos saber
cómo de pronto suavizarlo un poquito con diferentes técnicas que podemos ir viendo a lo largo del curso. Esta es una pintura egipcia que data por allá de 3000 años antes de Cristo, que es donde ellos ya pintaban. Aquí están dibujados todos los signos del zodiaco. Vemos los pececitos, vemos el Tauro, vemos los gemelos, vemos el Escorpio, etc. Y en la parte exterior vemos cómo representaban ellos como la carta natal, como un espejo donde nos podemos ver, así mismo como nuestra sombra, nuestra luz. Entonces ellos marcaban, siempre dejaban en sus pinturas como toda la sabiduría que tenían. Aquí ya tenemos lo que es la carta natal, o lo mismo que conocemos como horóscopo. Bueno, esa definición de horóscopo la vamos a ver en la clase entrante, pero les adelanto algo. Viene de oros, que es hora, y copo, que es copeo, que es examinar una hora. Entonces eso es lo que hacemos eso es lo que es una carta natal. Es la fotografía del cielo, esta es la fotografía del cielo en nuestra hora de nacimiento. Entonces, la carta natal pues tiene, las partes tenemos unos planetas, que son estos símbolos con los que nos debemos ir familiarizando. Tenemos a Saturno, a Júpiter, a Quirón, a Marte, etcétera, que son como los actores que van a hacer una acción o van, como hemos dicho, van a facilitar o van a dificultar ciertas acciones en nuestra vida. Tenemos unos signos zodiacales ubicados alrededor del horóscopo, que son los disfraces que se van a poner esos signos. Cuando yo hablo de mi signo solar, que es Sagitario, Cáncer, etc., es porque el Sol estaba pasando por ese signo. En este caso tenemos, este es el Sol, esta ruedita con este puntico en el centro. Así es como vamos a simbolizar el Sol, y lo que representa aquí es que estaba pasando por el signo de Aries. Entonces, como el Sol es el que nos representa a nosotros, el Sol es el que se está tiñendo ahí de esta personalidad y de esta energía de Aries. Si el Sol estuviera pasando por acá por el signo de Libra, entonces el Sol se va a teñir con esa energía de este signo zodiacal. Entonces, asimismo, los planetas, a medida que van transitando por la carta natal, ellos, a medida que van pasando por los signos, van a tener como un tinte o una energía de ese signo, conservando obviamente su propia personalidad. Entonces, por eso decimos que los signos son los disfraces que se va a poner este planeta para actuar en un escenario que lo llamamos casas zodiacales. Entonces, la carta natal, el horóscopo, lo dividimos en 12 partes, donde cada parte va a representar un área de nuestra vida. La primera va a representar nuestra personalidad, la segunda nuestra relación con el dinero, los valores, la tercera la comunicación, los hermanos, la cuarta el hogar, la quinta los amoríos, la creatividad, la sexta el trabajo y la salud, etc. Entonces es donde van a estos planetas actores vestidos con un disfraz, que es el signo, van a actuar en diferentes áreas de nuestra vida. Y también tenemos unos aspectos que son todas estas líneas que las vemos acá en el centro, que es la distancia o relación que tienen dos planetas. Es la distancia que hay entre dos planetas medidas en grados. Entonces vamos a ver más adelante que hay aspectos que son favorables, otros menos favorables, o son aspectos de aprendizajes. Ahí es donde nos va a decir las tareas que tenemos para esta encarnación. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahora? No, yo muy interesante el tema. La verdad que está Sí, muy interesado. Bueno, y más adelante se va a poner mucho más. Eso es de nosotros, espere eso, el compromiso, y que demos lo mejor para que este tema sea lo más chévere y agradable para ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una carta natal, pues son muchos los componentes, ¿no? Aquí los más importantes tenemos un signo solar, que es el que todos conocemos, que es donde está ubicado el Sol en nuestro momento de nacimiento.
nos va a indicar en qué área de la vida tenemos más lucidez, o porque pues como conocemos el sol es luz, donde tenemos más luz. Pero eso nos va a indicar también, nos va a indicar que en el opuesto es la sombra. Entonces, si aquí hay luz, obviamente en el otro extremo de la luz está la sombra. Entonces, por eso es que hablamos de los complementos perfectos. Y cuando uno dice, no, le consulta al astrólogo, ¿cuál es mi signo más compatible? Inmediatamente el primero que le dice es el opuesto, porque es el que le va a enseñar lo que carece este signo o lo que lo va a complementar. Entonces, el sol siempre nos va a representar a nosotros en nuestra carta natal y va a identificar como nuestra esencia, nuestra esencia y la forma como el alma decidió manifestarse en esta vida. Tenemos el signo lunar, que es la ubicación de la luna, en este caso está acá, la ubicación de la luna en nuestro momento de nacimiento. La luna va a representar nuestra alma y los deseos más profundos que tenemos. Tenemos el signo ascendente, que es este tercero, que es como si nosotros estuviéramos acá en el centro. Entonces acá es el oriente, es el signo que estaba en el horizonte en el momento de nuestro nacimiento, el signo que nos vio nacer. Entonces ese es el ascendente, el que nos va a mostrar la personalidad y hasta también nuestra apariencia física. Tenemos el cuarto, que es el descendente, que se acá asciende, aquí es el signo que se está ocultando. Es el signo que nos va a mostrar qué tipo de gente atraemos a nuestra vida. También es la parte de nuestra pareja y las asociaciones. La parte del medio cielo, que es este quinto, es la parte que nos va a mostrar nuestra misión, nuestra vocación, nuestro éxito y nuestros reconocimientos. Entonces es lo más alto a lo que podemos nosotros llegar. Y el bajo cielo, que es obviamente la parte opuesta, que es la base. Por eso es que aquí el sector cuarto es el del signo de Cáncer, que es la familia, que es la base que todos tenemos. Es lo que nos da fortaleza y nos da seguridad. Igual cada uno de estos términos pues los vamos a ir reforzando. Como les dije, esto es como una ambientación, la llamo yo. Entonces hablamos aquí de lo que es el signo lunar y el signo solar. Y esto nos da una breve noción de lo que es la mente o la psiquis humana. Vemos que la psiquis humana se compone de dos partes, que es la parte solar y la parte lunar, que es nuestro signo solar y nuestro signo lunar representados en nuestra carta natal. Entonces el signo solar siempre es el que va hacia afuera, el que va a representar nuestro ego, nuestro exterior, la forma de nosotros cómo queremos brillar, cómo queremos mostrarnos, cómo queremos aparentar, y la autorrealización. Es lo que nos va a mostrar el signo solar. Para los orientales, ellos aquí en Occidente se venden mucho los libros del signo solar. Hay libros completos que nos dicen cómo es Leo en el hogar, cómo es Leo con la pareja, cómo es Leo en el trabajo, pero pues la experiencia uno los lleva a concluir que esos libros pues no son de mucha utilidad, o por lo menos para un astrólogo, porque es que una carta natal tiene muchos matices. Entonces eso no es cierto que yo, si soy Leo, me voy a comportar como Leo en todos los ámbitos de la vida. Eso es algo que es incomprensible. Entonces la parte solar nos muestra precisamente la parte externa, ¿sí? Entonces la parte externa es con la que nosotros vamos a vivir las experiencias cotidianas. Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor lo va a vivir nuestra parte solar, que en la medida como vimos en el sendero evolutivo vamos a necesitar de un codificador, que es la mente, que está regida por Mercurio o por Géminis, que es el que da forma a estas situaciones, es el intérprete, el que nos va a ayudar a archivar esas situaciones en nuestra psiquis, que ya es la parte regida por la luna. Entonces yo siempre voy a guardar todas esas situaciones en emociones de acuerdo a este decodificador que yo tengo, que es Mercurio. Entonces toda situación la vamos a guardar como emociones en nuestra psiquis. Primero lunar. Entonces, como vimos, la luna representa el alma, nuestro interior,
son los anhelos más profundos porque es el camino, ese camino evolutivo que yo escogí recorrer antes de nacer. Y es lo que realmente nos lleva a encontrar la espiritualidad. Entonces, si yo no, entonces cuando podemos notar gente que es muy exitosa en el plano material, en el plano solar, que tienen grandes fortunas, pero son tan desdichados que se suicidan, porque no hay este equilibrio entre la parte solar y la parte lunar. Aquí con esta parte solar yo puedo tener reconocimientos, puedo tener brillar ante la sociedad, puedo tener éxito material, económico, pero si esto no está alineado con mi parte interna, con mi alma, siempre voy a sentir un vacío. Entonces, por eso es que para los orientales es más importante el signo lunar que el signo solar, porque el signo lunar pues es el que tiene, digamos, como esas memorias. ¿Sí? Vamos a ver que la luna, cuando veamos la luna, que es la parte de la historia que todos tenemos, ahí donde almacenamos todas esas creencias, tanto el saboteador que tenemos todos adentro cuando queremos emprender proyectos, y esa vocecita que le dice a uno, pero ¿será que sí soy capaz? ¿Será que es que estamos en pandemia? ¿Eso quién le va a comprar? Eso. Toda esa vocecita es la que está guardada aquí en esta luna por las situaciones que hemos vivido y que este Mercurio nos ha pasado acá. Entonces, si de niño a mí me dijeron que yo no sirvo para nada, pues este Mercurio se encarga de decirle aquí a la lunita, a lo que son los archivos que tenemos nosotros, pues que uno no sirve para nada. Y cuando eso ya entonces se vuelve ya creencia, se va a ir a una psiquis más profunda, que es la inconsciente, que está regida por el planeta Neptuno, que es ya la que aquí se manifiesta ya con miedos, con fobias, con traumas, y es la que va a dominar mi sol y mi forma de actuar en este mundo material. Entonces, de acuerdo a toda esta decodificación y todo lo que yo he guardado en mi psiquis, es la que nos va a poner ese piloto automático que tanto se habla, con el que yo actúo siempre, con lo que yo tomo el 95% de mis acciones cotidianas. Entonces la astrología pues nos va a ayudar muchísimo a comprender este Mercurio, a comprender esta luna y también este Neptuno, a ver qué de pronto qué traumas, bloqueos yo pueda tener y que está influyendo en mi vida cotidiana, en mis acciones que tomo día a día. Vemos también la astrología, que la astrología pues habla el mismo idioma con diferentes ramas de la parapsicología. ¿Sí? Entonces vemos que tiene mucha relación de la cábala. La cábala, esa es una astrología, no sé, creo que no la nombré, la astrología cabalística, que es la que tiene, da las correspondencias de los sefirot a cada planeta. Entonces aquí el árbol de la vida nos dice cómo ha sido la evolución del universo y también cómo es la evolución del ser humano. Entonces cada séfira tiene su correspondencia con un planeta. Entonces donde aquí en la séfira superior es la energía suprema del universo, que de esta energía se dice que nosotros solamente vemos el 3 o el 5% nada más, no podemos ver más, la muestra es que no podemos ver los rayos X, los rayos ultravioletas, sino que vemos, nuestra visión es muy limitada, pero con nuestros sentidos físicos. Entonces, esta gran energía es la que, si hablamos a nivel universo, fue la que ocasionó el Big Bang. Es como la fuente universal. Entonces, está la energía inicial, que es la que rige Urano, que es el signo de Acuario, la era en la que acabamos de comenzar, que es lo que nos lleva a unos estados superiores de conciencia. Entonces, aquí está la energía, la energía primaria del universo. Entonces, en el ser humano es cuando venimos al mundo. Aquí nos ubicamos primero en esta séfira, que es en donde el bebé no ve
recién uno nace, uno no ve esta realidad, ¿sí? Uno lo único que ve son energías. De hecho, dicen los estudios científicos que uno nace cieguito, o sea, uno empieza a ver, no inmediatamente uno nace. Entonces, porque lo primero que se percibe es la energía. Un niño, si a alguien no le agrada y empieza a llorar es porque no le gustó la energía. Entonces, eso es lo que indica esta primera céfira, después que es regida por Urano. Después vamos a esta tercera céfira, que es la regida por Saturno, que es la que donde ya vamos armando la realidad, esta 3D. Entonces, aquí está la explicación a la teoría de la relatividad de Einstein, que decía la energía en movimiento o a la velocidad de la luz por espacio-tiempo es la que crea la masa, la materia. Entonces vamos a ver que el planeta Saturno precisamente representa eso, la materialización de las cosas. Entonces aquí fue el Big Bang, aquí ya fue cuando se crearon la energía en movimiento, hizo que se crearan todas las galaxias y todos los sistemas planetarios. Después viene la otra céfira que es Júpiter, que una vez se crearon las galaxias y los sistemas, pues se produjo la expansión del universo, que es lo que nos va a representar Júpiter. Entonces aquí a nivel humano, pues está ya el niño, ya aquí ya él empieza a armar la realidad, ya empieza a percibir el mundo de las formas. ¿Sí? Y aquí ya se comienza a expandir a los primeros aprendizajes. Aquí ya vamos, entonces sigue el planeta Marte, que pues toda esta expansión hizo pues que poco a poco los planetas y los sistemas se fueran enfriando y dieran o se abrieran la posibilidad de la vida. Entonces Marte, que es el regente de Aries, recuerdan el sendero evolutivo que Aries precisamente es el inicio porque es el signo que arranca la primavera, es donde todo empieza a florecer. Entonces aquí es donde ya nacen los primeros brotes de vida en el universo. Entonces, por eso es que la chispa divina, cuando veamos el planeta Marte, vamos a comprender que es la energía vital que todos tenemos. Donde tengamos a Marte nos va a representar dónde somos más vitales, dónde tenemos más energía, pero también debemos aprender de esa energía a manejarla porque pues si no la sabemos canalizar, pues es donde vienen de pronto los accidentes o nos desbordamos en energía y tenemos efectos adversos. Después de que se crea la vida, pasa esta siguiente céfira que es el Sol, que representa la conciencia. Entonces ya viene la vida consciente. Ya, ya aparece, digamos, el ser humano. Después viene la siguiente céfira que es Venus, que es la que nos va a dar las cualidades de la materia. Entonces, Venus, por ser la diosa de la belleza y del amor, aquí lo que vamos a buscar es la calidad de vida. Entonces, en la antigüedad, pues al principio eran nómadas, lo más importante era sobrevivir. Aquí ya entonces con Venus, ya ellos ya empiezan a mirar que es mejor establecerse en un sitio geográfico donde les dé estabilidad, donde puedan sembrar, donde puedan tener provisiones, donde puedan construir una choza, entonces dejan de vivir en cavernas a la intemperie. Empieza la calidad de vida. Después de esta céfira de Venus, viene la céfira regida por Mercurio, que ya es la mente humana. Entonces ya después el ser humano ya buscó ampliar sus conocimientos, desarrollar su mente, su psiquis para precisamente el poder de discernir lo que es bueno y malo. ¿Sí? Y poder, como dijimos, decodificar todas las situaciones que se nos presenten para llegar a la parte de la luna. De la parte de la luna va a representar, como dijimos, nuestra psiquis, nuestra parte más interna. Y también esa parte, el sentir, ¿sí? Lo que nos va a llevar después aquí al mundo, que es toda la realidad que nosotros conocemos. Entonces, por eso se dice que el mundo es un sentir, es como nosotros sintamos que es el mundo, así mismo es que lo vemos. Y este mismo nos ha de servir, como dijimos, la luna para nuestra ascensión y volver a la fuente universal. Entonces, si yo con esta luna, como vimos en la presentación anterior,
si yo con esta luna logro sacar todos los bloqueos y traumas que tengo por las situaciones que no codifiqué bien en mi mente, entonces, perdón, si las logro sacar y las logro gestionar, pues obviamente voy a tener un estado de conciencia superior, que es a lo que todos tenemos que ascender. Entonces el árbol de la vida nos va a hablar de la evolución tanto del ser humano como del universo. Y pues la astrología, como dijimos, pues habla el mismo idioma que en este caso la cábala. También tiene sus correspondencias también en lo que Yanis y Gerardo, que han tenido la oportunidad de estudiar la parte holística de los chakras, cada chakra tiene su correspondencia con un planeta. Entonces, la astrología, como maneja el mismo idioma de todas estas áreas, entonces yo me puedo apoyar en esto para, por decir algo, si yo tengo un planeta mal aspectado o un tránsito así como medio adverso, pues yo ya sé qué energía es la que debo trabajar. Entonces, si yo sé que el planeta Urano entonces me rige el chakra corona, entonces me voy a concentrar en ese chakra. La parte del tercer ojo, pues lo va a regir la luna, que es la clarividencia y conexión con otros planos. En la parte, el chakra de la garganta, pues ya es con Mercurio, que es la comunicación. Entonces, todas estas analogías nos van a empezar a facilitar el aprendizaje porque vamos a tener más puntos de comparación, ¿cierto? Entonces, en el chakra corazón vamos a ver que es Venus, que era la diosa del amor y la belleza. En el plexo solar Marte, que es la energía vital. En la parte del chakra sacro vamos a tener a Júpiter como regente, que es el gusto por la vida, la expansión, el crecimiento, la creatividad, y el chakra raíz, que va a ser Saturno, que como vimos en la primera céfira, es lo más material, es donde yo logro materializar y es mi conexión con este mundo material, o sea, es lo que me va a dar esa seguridad. Y esto, pues obviamente trabajando este planeta también, nos va a ayudar para activar la parte económica también. También la astrología pues se basa también en la magia, incluso pues en la antigüedad se decía que la astrología, o se dice que la astrología es la base de todas las ciencias, es el paraguas desde el cual emergen todas las filosofías y todas las ciencias existentes. Muestra de ello es que, por ejemplo, en la magia, la astrología fue la que definió el orden de los días de la semana, por ejemplo, y la que creó la estrella de los magos, que es la que tenemos acá, la estrella de 7 puntas. Entonces, de acuerdo a la posición en el árbol de la vida que vimos, asimismo fueron colocadas los planetas aquí en esta estrella de los magos, donde el primer planeta pues que conocían en ese entonces era Saturno, después Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Entonces de ahí fue que, trazando la estrella, fue que primero el orden de acuerdo al árbol de la vida de los planetas y después fueron creando la estrella dándole orden a los días de la semana. Entonces Moon, que es la luna, es el lunes, después viene aquí la estrella a Marte o el día martes, después a Mercurio, día miércoles, después Júpiter o jueves, después Venus o viernes, después Saturno o sábado y por último el Sol o el domingo. Entonces con esta estrella es que los magos entonces empezaron a trabajar y a hacer sus trabajos, ¿cierto? Entonces de acá fue que salió que si yo, por ejemplo, quiero hacer un trabajo, un ritual, por decir algo mercuriano, algo como yo quiero ir a presentar una entrevista de trabajo, quiero hacer una conferencia, que es Mercurio, entonces yo trabajo el día miércoles, ¿sí? Yo hago el ritual el día miércoles. O también nos rigen también las horas. Entonces, por decir algo, yo quiero hacer ese ritual entonces la hora propicia nos va a dar la hora propicia o más potente o que nos va a potencializar más el ritual. Entonces, por decir algo aquí, Mercurio, siempre la hora arranca de las 6 de la mañana. La hora más propicia para hacer un trabajo de Mercurio es el día miércoles a las 6 de la mañana. Por decir algo, se me pasó, bueno, lo puedo hacer todo el día miércoles, pero las horas más potentes va a ser las 6 de la mañana, pero se me pasó las 6 de la mañana, entonces yo empiezo a contar las 6, las 7, las 8, 9, 10, 11, 12,
Y a la 1 de la tarde es otra hora propicia para hacer ese ritual con Mercurio. Que se me pasó la 1 de la tarde, entonces las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y las 8 de la noche. Entonces a las 8 de la noche también va a ser una hora muy potente también para hacer ese ritual. Entonces, y ya bueno, pues ya el otro día, ya si no logró en esos 3 horas, pues entonces pues tendrá que esperar la próxima semana. Pero entonces, a donde quiero llegar es que si seguimos con el conteo de las horas, entonces miércoles aquí tenemos las 8 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la mañana inicia la hora de Júpiter, del jueves. Entonces, si seguimos contando, entonces ahí nos va dando que el siguiente día empieza el viernes a las 6 de la mañana. Y así es como han usado durante todos los tiempos los magos esta estrella, que tiene la base y parte desde la astrología. También tiene correspondencia, obviamente, la astrología con el tarot, donde vemos que cada arcano pues tiene su correspondencia con un signo zodiacal. Entonces vemos que Aries, regido por Marte, eso es la carta de la torre, el emperador. Entonces, cuando uno sabe de astrología, le queda mucho más fácil aprender tarot. O viceversa también, ¿no? El que sabe de tarot también le va a quedar más fácil aprender astrología porque tiene sus correspondencias. Entonces, los que saben tarot, pues este es un tipo de tarot que maneja incluso uno de nuestros maestros de astrología de acá de Bogotá, que él fue el creador de este tarot. Entonces, viene, viene la parte de la lámina normal, del rider, viene la regencia astrológica, viene la parte numerológica, el número del arcano, el número de la letra hebrea y viene también el sendero en el árbol de la vida que le dé ahí un breve introducción. Entonces, este tarot es muy completo y digamos que la astrología es la que nos permite también unir todos estos conocimientos. Entonces va a ser, sabiendo aprovechar la astrología, podemos unir, como decía Dianita, toda esa telaraña de conocimientos y poderlos como enfocar. Bueno, hasta aquí era la presentación, la clase de hoy. Como decimos, es el abrebocas. Es para saber en lo que nos estamos metiendo. No, mentiras. Para irnos ambientando. Irnos ambientando. Entonces, no sé, preguntas, comentarios, inquietudes. Pues yo creo que uno en la marcha es que va pues como a hacer las preguntas porque pues para mí es mucha información. Sí, claro. Sí, como les había dicho, pues las primeras clases van a ser un poquito densas. Vamos a tratar que no. Pero porque nos tenemos que situar primero y aprender como lo básico, lo que es la simbología y las propiedades básicas de los signos y eso para poder comprender ya el resto. Pero después nos vamos a divertir mucho. Gerardo, ¿iba a decir algo? Sí, estoy de acuerdo con Yanis, o sea, definitivamente es otro universo que se nos abre. De todos los que hemos visto, pues así por encima es muchísima, muchísima, muchísima información. Lo que tú dices puede ser toda una vida de dedicación. De todas maneras, el tema es súper interesante, o por lo menos me parece muy, muy, muy interesante, muy llamativo. Tengo la duda con el tarot, John. ¿Dónde se consigue o cómo se llama? El que nos mostraste ahorita. Ese nosotros se lo podemos conseguir. Incluso yo, por medio mío, el profe se lo vendió a 2 alumnos de la academia, a Yamile y a Jason. Porque sí me llamó mucho la atención ese tarot. Entonces, sí estoy interesado yo. Vale, gracias. Listo. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, vamos con el regalo. Qué Sí. pena, yo tengo una duda, un ejemplo. Digamos yo que me hice ya la carta natal,
hay un tiempo preestablecido para uno hacerlo. Digamos, bueno, tengo entendido que la carta natal o lo que tú indicaste es que esto es para una guía, ¿sí? Como Sí. para mirar qué pasos puedo seguir en caso de algo, dependiendo cómo esté el planeta o bueno, o Ujú. qué signo me está rigiendo en ese momento. Eh, en este caso, ¿cada cuánto uno puede, digamos, hacer la consulta o en este curso que estamos haciendo, pues lo ideal es que uno pueda hacérsela a uno mismo, porque pues yo lo estoy tomando no para hacérselo a otras personas, sino como para una guía para mí, complementando con todo lo que ya he visto obviamente también en la academia. Entonces, no sé, me surgió como esa duda. Pues sí, pues se acostumbra, primero que todo están los retornos solares, que es cada año, es donde es el verdadero horóscopo que podemos tener. Entonces es muy común y recurrente que lo consulten a uno en cada cumpleaños, porque es la carta que lo va a regir durante el siguiente año. Entonces ahí uno puede establecer qué tareas le traen ese siguiente año, qué retos y también qué energías va a tener disponibles, ¿cierto? ¿Qué oportunidades? Y en general, pues también en cada momento de la vida donde usted necesite tomar una decisión. O sea, no se trata de volverse uno adicto a esto tampoco, ¿cierto? Pero sí puede, porque realmente lo como hemos dicho, pues el futuro de uno depende de nosotros mismos, de nadie más. Pero usted sí puede, de acuerdo a los tránsitos, si cuando usted va a tomar alguna decisión importante en su vida, puede consultar los tránsitos y eso le va a decir si es el momento adecuado o si debe esperar un mes, 2 meses o algo para que tenga mayor éxito y las energías estén mucho más acordes y más favorables, ¿sí? Pero básicamente es casi cada año que se acostumbra el retorno solar o cuando hay alguna decisión importante en su vida. Vale, listo, muchas gracias. Listo. Giselle, ¿algún comentario? ¿Cómo le pareció la introducción? Eh, Como los otros compañeros lo dijeron, la verdad es bastante información, es bastante cosa en qué pensar. Pero sí quisiera, pues bueno, no sé, tengo ahí la duda, o bueno, no sé si es una duda o más bien un aporte, o no sé, eh, pues si la astrología es una fuente como de estudio, de sabiduría, Sí, no estaría errado decir que que sea una doctrina, pues las doctrinas son las que se derivan de los dogmas que vienen de las políticas y las instituciones o entidades que nos quieren implantar algún tipo de conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿no sería errado decir que se trata de una doctrina? pues en la antigüedad sí, como dijimos, los reyes, los faraones, ellos, digamos que uno de los grados más altos en su orden social estaban los astrólogos, Hasta los donde papas, sí, yo. sí, y los presidentes, o sea, eso no lo dicen, pero casi todos los presidentes que ha tenido Colombia han recurrido a la astrología. Entonces es una herramienta muy útil para la toma de decisiones. La idea es no volverlo como tan dogmático porque podemos caer Fanático. porque podemos caer en el error de darle como el control de nuestra vida, a nuestro destino a unas cartas, ¿cierto? Esto nos debe servir más como autoconocimiento y como una guía, más no como algo determinante en nuestras vidas. Entonces pasa como la gente que va a una lectura de tarot y le preguntan al tarotista, no, pero ¿qué hago? Incluso a uno de astrólogo, ¿qué hago? Y uno le dice, no, o sea, no me deje esa decisión a mí, o sea, la decisión la debe tomar es usted. Uno simplemente le dice que cómo están las energías, qué probabilidades hay y todo eso, pero pues yo lo analizo así, de esa manera. No sé, Dianita, qué No, opinión te. totalmente de acuerdo. El libre albedrío es respetable y uno no tiene por qué intervenir en las decisiones que deben tomar los demás y nosotros como astrólogos pues tenemos precisamente ese deber, ¿no?
como decirle, vea, su carta astral está energéticamente influenciada, no sé, si de pronto a que sigan muchos más inconvenientes si usted no hace unos ajustes a usted misma, o pues pueda que la situación incluso se mejore porque puede hacer un tránsito ocasional y muy rápido. Entonces, es como más bien indicarle hacia dónde va la energía para que esa persona tome la decisión, pero no decirle, no, sí, es que definitivamente usted se va a separar, porque no, de eso no se trata y es precisamente eso lo que queremos acá en el curso, como que uno sea consciente de eso y de la responsabilidad que conlleva, además porque cuando lo consultan a uno son situaciones importantes de la vida, ¿no? Ujú. Así es. Listo, entonces el regalo ahora sí. Bueno, sí, sí. Bueno, por favor, no se asusten con tanta información, no se preocupen, esto, o sea, al principio es así, pero ya a medida que lo vayan utilizando y a medida que se vayan un poquito como uno insistiendo, siempre vamos a insistir en casas, signos, planetas, todo, yo creo que todas las clases siempre vamos a decir casas, signos, planetas, y se van ambientando. Yo sé que es mucha información, pero no se preocupen porque con el tiempito ya se les va asentando un poquito más en el cerebro, porque a mí me pasó también. Yo tengo Bueno, una pregunta con respecto a eso, que pena interrumpirte. ¿Nos van a dar algún tipo de material para como para guardar tanta información? sí, sí, no te preocupes. Nosotros vamos a compartir en el grupo un drive, les vamos a compartir unos archivos en donde va a estar pues la presentación que está haciendo John, algunos datos básicos de lo que estamos explicando hoy. Vamos a subir de a poquito información precisamente eso porque sabemos que si les ponemos toda la información, ahí sí queda uno loco. Entonces, ahí sí toca como cuando uno construye una casa pasito a pasito y como de a poquitos, porque es que hay muchas personas que me han contado, que me han dicho, ay, no, qué pereza, yo no estudié eso porque eso me parece muy pesado, muy ladrilludo, entonces esa no es la idea. La idea es que aquí también seamos un poquito pacientes y cojamos todo pasito a pasito. Adicional a eso, el regalo de que les hablaba Johncillo el día de hoy es que nosotros tenemos el programa, ¿sí? O sea, obviamente esto es con fines educativos, entonces para que ustedes por favor lo instalen, yo en el transcurso de aquí a la próxima clase, igual como todavía no se va, no, pues de parte digamos como que todavía como no tienen todas las herramientas para la interpretación, de aquí a 8 días yo voy a hacer un video. En el Drive voy a subir el archivo del programa y les digo cómo se instala, porque hay que hacerle ahí su curvita. Entonces yo les digo cómo se instala para que ustedes lo instalen y pues eso es importante porque ya ahí después ustedes se pueden ir descubriendo que si corro acá, que si corro allá, que qué signo soy, que venga ensayamos con mi hija a ver qué ascendente, qué luna es por lo menos y así yo me vaya empapando. Entonces de aquí a la próxima clase yo les estoy subiendo el videito y el archivo del programa. El programa que nosotros utilizamos se llama SolarFire, la versión 9.0, entonces está muy actualizado y pues me parece chévere que lo tengan porque es que yo creo que a mí se me dañó la vez pasada el computador y no conseguí el programa y yo tenía uno nuevo y sin ese programa me sentía como manicruzada, así que pues eso es importante que lo tengan ustedes. Muchísimas gracias, qué rico. Así también pues uno va practicando y se le van quedando más Claro. las cosas más grabadas y uno está más pendiente de lo que pues tiene que buscar y interpretar un poco mejor y va entendiendo los conceptos de pues de las cosas. Gracias. Bueno, no, Claro. con Sí, gusto. muchas gracias. Bueno, entonces sí, la idea es tener paciencia. Yo sé que por ahí, como les dije, yo creo que la próxima clase y como unas 2 clases más va a ser así como un poquito teóricas y eso, pero como les dijo Dianita, o sea, no se angustien, no deben, digamos, asimilar todo de una vez, no, 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 sino cuando empecemos ya con lo del programa, ustedes van a empezar entonces ay, venga a ver cómo hago una carta, así como la calculo. Entonces, a medida que vamos avanzando, se van interiorizando ya temas así de acuerdo a lo que vayamos avanzando, pero sí, no se angustien, que no. Igual las 2 primeras clases sí son claves, es donde están como las bases para comprender todo el resto, pero eso se va a ir como entendiendo, interiorizando ahí poco a poco.
no se angustien por eso, ni le vayan a coger pereza, que esto esto es una técnica o una ciencia, yo la llamo muy hermosa, que tiene mucho, mucho que aportarnos a nuestra vida. Lo digo por experiencia porque a mí me ha aportado mucho en mi crecimiento espiritual. Y entonces empieza uno a comprender a la otra gente, ¿no? Que la otra gente no es que sea así porque por odiosa, no, es porque simplemente vino con esa configuración. Entonces uno suelta como esa carga de, es que si ves, que porque es que estás mal geniado, porque entonces eso, no, pues que con razón, es que tiene este planeta allí o allí, entonces nos va a ayudar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra paz interior. Así es. Así es.